Virgo, el arcángel que te acompaña esta semana es el arcángel Rafael. La carta del 4 de copas te está hablando que esta va a ser una semana en donde tienes que buscar nuevas oportunidades, nuevas posibilidades y se te van a estar presentando nuevos caminos que te van a permitir entonces tomar una nueva dirección. Con esta energía también percibo para ti algo de nostalgia, algo de tristeza tal vez por este nuevo camino que tienes que tomar, pues representa que hay algo importante en tu vida que se va a quedar atrás. Es una semana también para estar consciente o presente con tus sentimientos y tus emociones. Y en esta lectura vamos a ver lo que viene para ti en tus energías, lo que viene en trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que actives estas energías en tu vida. Y vamos a verte a ti, iniciando. A ver cómo va a estar tu mente, tu corazón y cuál puede ser el reto de la semana. ¿Listos? Muy bien. En la mente tienes la carta de el valor. ¿Ves? Que te están marcando aquí de que tú vas a estar dejando algo atrás esta semana. Puede ser un estado mental, una situación, una actitud, un lugar, una persona. Para cada uno de ustedes va a ser diferente. Y la carta, la carta del valor te está indicando entonces de que vas a tener esa fuerza, esa fortaleza, esas energías que son necesarias para poder dar estos pasos. Para poder finalmente levantarte, para continuar en tu batalla, en tu camino, en tu andar. Siempre de la mano de Dios, del universo, de tus guías, llevándote siempre hacia un mejor destino, hacia un mejor lugar. Hay una gran protección. Mira que el color verde está marcándote fuerte, verde, amarillo. Así es que si tienes alguna prenda de esos colores durante esta semana, utilízala, que pues eso te va a ayudar a ponerte a vibrar en alto con la energía de Dios para poderte apoyar. Hay algo con ese lugar, es tu color, con ese color, es tu color de la suerte. En tu corazón vamos a ver tus sentimientos, tus emociones. Esta semana tienes la carta de la intensidad y vuelve el verde y el amarillo. Iba a decir esta frase, vuelve el... Bien. Esta energía de la intensidad en tu corazón te está indicando de que hay cosas que están tomando velocidad, estás saliendo de la oscuridad, estás teniendo más claridad con respecto a cómo te sientes. Tal vez tenías ciertas dudas de cómo una situación en tu vida te hacía sentir. Y esta es la semana en la cual tú tienes esa claridad, en la cual tú dices, bien, ya, este sentimiento es tal. ¿Me sirve, no me sirve? ¿Funciona, no funciona? ¿Hay que echarlo por un lado o no? Tengo esa claridad. También tengo que decirte con esta carta de la intensidad que hay algo aquí que podría estar haciendo referencias a que alguien o ama intensamente o se presentan sentimientos que son muy fuertes, muy intensos, muy repentinos, no los estabas esperando. Te está hablando acerca de emociones fuertes. Como también podría estar hablando de una persona pues, que se enamora. También escucho eso y tengo que pasar el mensaje. Si este pedacito no resuena para ti, pues échalo a un lado. Pero aquí me está marcando alguien que se enamora muy rápido y que tal vez pueda querer dar pasos mucho más rápido de lo normal. Entonces, atentos a esta semana por si conoces a alguien en cualquier aspecto, romántico, de amistad. Conoces a alguien, hoy están hablando y de repente dice, dale, vamos a cambiar de número de teléfono y vamos a comer mañana. Voy a tu casa a comer mañana. Entonces, como que, güey, un momento. Calmation, yo te acabo de conocer, todavía no estoy para invitarte a mi casa a comer, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Puede venir como a ese nivel. Hay algo en cuanto a intensidad. Para cada uno de ustedes se va a manifestar de una manera diferente. Mantienes al tanto y me cuentas cómo se manifiesta esa específica parte de la intensidad con otras personas, o puede ser usted también con algo de intensidad. Me cuentas. El reto para la semana. ¿Listos? Tienen la carta de despacio. El reto o la dificultad. Mira qué gran contraste. Aquí tienes la carta de la intensidad que te habla de cosas que van intensamente, que van rápido. Fíjate, esta energía aquí, esta persona está corriendo, va a trote. Epa, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y el reto es la carta del despacio. El tomarse su tiempo, el ir con calma, el ir despacio. Ese va a ser el reto, esa va a ser la dificultad. Por lo que me marca fuertemente esa energía de que tal vez usted conozca a alguien, una oportunidad de trabajo, una persona con la que tal vez es usted quien dice, ¿sabes qué? Ya, me enamoré, me voy a casar, esta es la persona de mi vida. Y entonces es como que, wow, con calma, despacio. Eso puede pasar también del otro lado. O eso puede pasar también con, ¿sabes? Eso suena así tipo una persona que se ilusiona rápidamente con cualquier cosa. Porque hay personas también que se ilusionan rápidamente con nuevos trabajos, con nuevas oportunidades, con estudios, y está bien, todos podemos soñar, todos podemos ilusionarnos, pero de la manera como me lo está marcando aquí, marca una energía con intensidad, como con cierta obsesión. Así que si no es usted, porque está en balance, que bueno, puede ser una persona que llega a tu vida, así que pilas con eso. Recuerda suscribirte para que estés pendiente cuando estoy publicando nuevos videos. Vamos a ver a continuación trabajo, dinero y amor.
Y de esa manera también al suscribirte, activar las notificaciones aquí en YouTube o en cualquiera otra de mis redes sociales, te das cuenta cuando estoy publicando los videos que primero salen aquí en YouTube y de esa manera entonces pues estás al tanto cuando estoy en directo y todo lo demás. Y si te fijas, esta semana empecé publicando los videos de atrás para adelante, empecé por Piscis. La semana que viene voy a empezar a publicar los videos en base a qué video tiene la mayor cantidad de likes en YouTube. Así que te invito a que dejes tus corazoncitos, dejes tus likes en YouTube. Pues la semana que viene va a ser completamente al azar dependiendo de qué videos sean los que tengan de mayor a menor likes. Gracias. Vamos a hacer esa dinámica esta semana para ver qué onda. Bien, si estás trabajando, tienes un negocio propio, si estás buscando trabajo, las finanzas y el amor. Vamos a ver. En lo profesional para esta semana, que se activa desde que ves este video, hay trabajo, hay energía fuerte de trabajo. Esto me marca que va a ser una semana también incluso con una energía bastante fuerte, pesada, pero no pesada negativo, como que, no, pesada de que hay movimiento. Y eso es bueno, en los trabajos siempre se quiere tener movimiento. Si no está pasando nada es porque no hay ventas, si no hay movimiento, no hay ingresos y todo el mundo quiere ingresos en sus negocios. Así que esto me marca positivo para ti. Déjame ver un poco más con este trabajo. Mira, 6 de copas. También me está marcando una energía de que algunos de ustedes podrían recibir una oportunidad en base al esfuerzo que has realizado en tu pasado, en este trabajo que tienes actualmente. Por eso esta sección es para aquellos que están trabajando o tienen un negocio. Entonces, esta oferta que se te podría brindar te va, de alguna manera u otra, a brindar cierta estabilidad, a hacerte sentir como que estás siendo valorada, que estás siendo apreciado en el trabajo. Déjame ver si te quieren decir de qué es esta oferta. ¿Qué es esta propuesta que te van a dar en base a tu trabajo? Con la carta del 3 de oros. Te van a ofrecer liderizar un proyecto. Liderizar un proyecto, hacer la presentación, te van a dar como un honor. Tal vez en la empresa que estás, en el trabajo que tienes, el hacer algún tipo de presentación es un honor, pero van a dar algo a usted que está viendo esta lectura que tal vez no es un honor para otras personas, pero para ti es un honor. Entonces, algo que para usted va a ser un honor esta semana en lo profesional, lo vas a obtener. Fíjate que con esto también pueden haber placas, ¿sabes? Placas con tu nombre, reconocimientos, tal vez premios, regalos, comisiones, pero es en base a trabajo, en base a lo que ya realizaste. Entonces, atentos con esa energía, porque esto es muy positivo. Incluso si este es tu negocio, podrías estar recibiendo algún tipo de premiación, algún tipo de publicación que va con tu nombre, te colocan como algún título que de alguna manera u otra te eleva, te valora, te valida. Hay algo con eso para algunos de ustedes. Yo les paso el mensaje para esta semana, así que atentos con esto. Si estás buscando trabajo, tienes la carta del Rey de Bastos. Y esta es una energía que me indica de que vas a estar teniendo entrevistas de trabajo. Y parece que las entrevistas son directamente con una persona con la que vas a estar trabajando. O sea, con jefes, con directivos o con presidentes de compañía. O usted tal vez podría estar siendo escogido para una de estas posiciones de liderazgo, de supervisión, de directores. Así es que si usted estuviera en una lectura privada conmigo y me pregunta, J. Tarot, ¿viene trabajo para mí? Con esta carta te digo, sí, viene trabajo para ti. Vamos a ver un poquito más acerca de ese trabajo. Y para consultas privadas, visita mi página web jtarot7.com. Ahí te aparecen las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios para que escojas la que más se ajusta al mensaje que quieres recibir. Y tengo una lectura similar a esta, es la consulta general, donde te hablo de trabajo, dinero y amor. Bien, tienes la energía de la intuición y la carta del mundo. La carta de la sacerdotisa me está indicando de que este es un trabajo para el cual tú naciste. Así lo escucho. La oportunidad que viene para ti, del empleo que va a salirte. O sea, es que estás mandando hojas de vida, estás mandando tu currículum, estás tratando de asistir a entrevistas de trabajo y si no los estás haciendo, esta va a ser una muy buena semana para que reciban tu hoja de vida. Si no te llaman esta semana, te van a estar llamando más adelante, decretado para ti en nombre de Dios de que eso va a ser de esa manera. Entonces, con esta energía me está indicando de que es algo para lo que naciste, algo para lo que tienes un don innato. Tal vez hayas estudiado o no hayas estudiado, no importa, pero es algo en lo cual, con los entrenamientos, con lo que te van a enseñar, o sea, está hecho a tu medida, como un guante a tu medida. Así es que muy bien, me mantienes al tanto en los comentarios de que es esa oportunidad que se te va a presentar, si se te presenta ahora o si ya estás en esa oportunidad, recién. En las finanzas para esta semana tienes la carta de la fuerza. Aquí hay como una lucha, una batalla que se está teniendo generalmente con el dinero, con las finanzas. Puede ser con entidades bancarias, puede ser con otras personas, puede ser también que tus finanzas están pasando por un momento
complicado. Vamos a ver un poco más. Y recuerda dejar tus likes, suscribirte. Recuerda que la semana que viene los videos se publican en base a los que tienen más likes de esta semana. Así que deja tus deditos para arriba, deja tus likes. Y para mantenerte informado de qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que va a pasar en la semana, si hay videos o no hay videos, conecta conmigo en mis redes sociales, principalmente con Instagram, @jtarot7. Yo utilizo Instagram como un canal de difusión de información. Ahí les digo cómo están, estoy, no estoy, hay dinámicas y todo lo demás. Acuérdate de revisar las historias del Instagram. Ahí por lo general es donde están los anuncios. Gracias. Bien, las finanzas. Tienes la carta de la fuerza, la carta del ermitaño y la carta del 9 de bastos. Mira, me marca que es una semana en donde podrías estar, escuché así como que rebuscando, buscando en la ropa, buscando en camisas, sacos, en ropa que tengas así guardada o guindada, plata. Y vas a encontrar. Así es que si esta es una semana en donde estás un poquito apretado con las finanzas, y tú dices, oye, necesito dinero, no sé dónde encontrarlo, cómo me va a llegar este dinero, el mensaje que estoy recibiendo para algunos de ustedes, y espero que sea para todos, rebusca en tus faldas, tus pantalones, tus sacos, tus camisas, todo lo que tenga bolsillos, maletas o bolsas viejas que estén guardadas, carteras que tengas por ahí guindadas o guardadas, colgadas. Revisa por todos lados, puedes encontrar plata. Libros, así entre los libros, donde usted sepa que usted guarda dinero, revise porque va a encontrar un dinero extra por ahí que tú vas a decir, gracias Dios mío, me salvé. Eso es lo que veo. Pero déjame ver algo más también con respecto a las finanzas, porque sí veo aquí como que está algo escondido. Tal vez para algunos de ustedes incluso podrías estar teniendo alguna situación donde se te pierde o se extravía un dinero y resulta que cuando no lo estás ni buscando, vas a estar buscando otra cosa, aparece. Principalmente si es un dinero que se extravió, un sobre que se pudo haber perdido, me lo marca como que, mira, estoy recibiendo este mensaje, se lo paso, si eres tú, cuéntamelo todo, en los comentarios o en mis redes sociales. Porque me está marcando como en los sofás o en un sillón, en el sofá, en las esquinas, en las rendijas, hay un sobre que se te fue con dinero. Ahí está, búscalo. Parece ser un mensaje directo, o sea, para alguna persona que se le perdió un sobre con dinero. Está así como entre las rendijas de un sofá, de un sillón, puede estar como en las esquinas, en el medio o en la parte de atrás, o sea, pero está como así. Búscalo, ahí va a estar el dinero. Exacto, veo que es un sobre azul, no, un sobre blanco con líneas azules, o sea, todo ese detalle me está saliendo ahorita mismo en la mente. Alguien lo necesita, yo paso el mensaje. Si lo encuentras, me lo cuentas todo. Bien. En el aspecto del amor tienes la energía del as de espadas, triunfo, victoria, reconocimientos en general. Sabes que cuando yo te hablo de amor no solamente te hablo de amor de pareja ni nada, principalmente yo lo enfoco en crecimiento personal. Tienes la carta de la carroza y la energía del as de espadas. Aquí hay una situación que estaba estancada que empieza finalmente a avanzar, una situación en el amor. Con esta energía del as de espadas, si bien es cierto que representa triunfos, victorias, también puede en estos instantes representar algún tipo de encrucijada o conflicto que estabas teniendo con alguna persona que no podían encontrar una solución para salir hacia adelante, y con esto me están indicando de que efectivamente lo logran. Y mira este 9 de oros. Y el poder como resolver esta situación que los mantenía de alguna manera u otra estancados en el aspecto del amor, familia, crecimiento personal. No es que no se tomaba una decisión, se estaba dando vueltas con ciertas cosas. Esto te va a llevar entonces finalmente a esta carta del 9 de oros, que es la estabilidad financiera que estás buscando. Bien, también puede que ese sobre que encuentran, que es blanco con líneas azules o con algo azul, tal vez tenga algo importante que representa algo de dinero. Tal vez no sea dinero exacto lo que tienes ahí, pero tal vez tengas un documento que tienes que entregar que representa que un cheque tal vez. ¿Sabes? Hay algo así. Me lo cuentan todo. Esta semana, préstale atención a este día, el día sábado. Los números de la suerte para ti. Esta semana vamos a ver cuáles son. Y ahorita vamos a ver también el espíritu animal. Vamos a ver un mensaje de parte de Dios para ti, con unas nuevas cartitas que tengo. Espero que te gusten. Tienes el número 92 o el 29. Y también tienes el 84 o el 48. Muchas personas me han escrito y me han dicho, hey, J Tarot, esos números es de mi fecha. O es un número importante para mí, puede también que sea así. Si lo es, cuéntamelo. ¿Cuál es el espíritu animal que decreto que se te manifieste de una manera loca en tu vida? Que tú digas, no puede ser. O sea, lo que me dijo J Tarot se me manifestó. Un caballo blanco. Ya sea que veas
Me marca una imagen como niños corriendo en un parque montados así como esos caballitos de madera blancos. Esa es la señal también. Parece muy específica esa señal. O veas caballos así blancos. Esto representa libertad, ¿sabes? Así como los caballos que están, obviamente no los que están en granjas ni nada, sino los que están libres por ahí en el campo, felices de la vida. Los caballos silvestres se les llamaría salvajes. Salvajes la cosa. Tienes el número divino como el número 33 y el espíritu que te da el espíritu del caballo te habla de que la libertad es tuya, ¿sabes? Principalmente como esos caballos salvajes que están así en la mitad de la nada corriendo felices de la vida, que no le deben nada ni nada a nadie. Esa es la energía que te está marcando con este espíritu del caballo. Viene esa libertad para ti, esa tranquilidad, esa armonía. ¿Sabes? Ellos andan felices de la vida por ahí, no les interesa absolutamente nada, porque saben que tienen todo resuelto. Así vas a estar, como un caballo salvaje. Y ver esas referencias a caballo salvaje o personas montando caballos en persona o que los veas en redes sociales, va a ser para ti. ¿Por qué me acaban de colocar una imagen de una persona que está parada como en una acera y que ve a alguien pasando montando un caballo? O sea, yo no sé en qué parte podremos ver algo así, pero si te pasa, exactamente con las especificaciones que te estoy dando, cuéntamelo todo. Y mira, tengo estas nuevas cartitas, son mensajes de Dios, que en la parte de atrás tienen referencias que puedes buscar en la Biblia. Así que vamos a ver para ti, ¿cuál es el mensaje esta semana de parte de Dios? Puede que este mensaje llegue directo a tu corazón, si has llegado hasta esta parte del video. Y mira lo que te dice, bendición. Y tú le dices, amado Dios, yo sé que tu bendición es la única que me colma de bienestar, sin añadirme tristeza alguna. Bendíceme hoy totalmente en todo lo que haga. Es la bendición que te está dando. Y Dios te responde, por la mañana, Señor, te presento mis ruegos y quedo en espera de tu respuesta. Yo, por el gran amor que me tienes, puedo entrar en tu casa y postrarme reverente delante de ti, porque tú, Señor, me bendecirás hoy con tu preciosa y buena voluntad. Y lo encuentras en esta referencia en la iglesia, en la Biblia. Mira, muy bien. Parece que vas a estar recibiendo grandes bendiciones de parte de Dios durante esta semana que va a estar entrando en tu casa. Así que hay algo referente a una energía divina de Dios entrando en tu hogar. ¿Le vas a abrir las puertas? Me mantienes al tanto. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz, progreso y abundancia infinita. ¡Mua!